Durante 5 años, este hombre dijo la misma palabra más que casi cualquier otra. Nunca vendas. No somos vendedores. Vende un riñón si tienes que hacerlo, pero conserva el Bitcoin. Construyó un imperio sobre esa palabra, no sobre software, ni siquiera sobre Bitcoin, sino sobre la promesa de que nunca lo soltaría. La gente le entregó miles de millones porque lo creían. Pagaron más por su empresa de lo que valía el Bitcoin que tenía dentro, solo por apostar por un hombre que decía que se mantendría firme para siempre. Y luego, una declaración de solo 6 líneas rompió esa palabra en dos. Había vendido 32 monedas de más de 800,000. $2,5 millones contra una pila de 60,000 millones. Un error de redondeo, y encendió la mecha de una venta masiva que borró más de 100,000 millones de dólares del mercado en 2 semanas. Ahora, Bitcoin ya estaba cayendo antes de que él vendiera. El mercado ya estaba nervioso. Esas 32 monedas no causaron la caída por sí solas, pero rompieron algo que un balance general no puede medir. Y para entender qué, tienes que entender al hombre que hizo la promesa. Todo comienza de manera extraña, con un corazón que no le permitía volar. Todo comienza en 1965. Miguel Saylor nace como hijo de un sargento de la Fuerza Aérea, criado en un mapa en movimiento de bases militares. La vida militar le enseña una idea de la que nunca se desprende. Un hombre vale tanto como su palabra. Una promesa es una especie de moneda. Gana una beca para el MIT y tiene un solo plan, no los negocios, sino la cabina de mando. Termina el entrenamiento, obtiene su comisión, va a ser piloto, y luego, un examen médico de rutina detecta un soplo, una leve irregularidad en el ritmo de su propio corazón. Es suficiente, la Fuerza Aérea lo deja en tierra. Lo único para lo que se preparó toda su vida se fue, arrebatado por una falla que no podía ver y que no eligió. Su propio cuerpo lo traicionó. Y aquí está el detalle que definirá el resto de su vida hasta esa presentación del 26. Desde este momento, Miguel Saylor persigue una sola cosa, algo que nunca lo defraudará como lo hizo su propio corazón. Lo vierte en el software. En 1989, él funda una empresa basada en una idea, que enterrada dentro de los datos de una compañía está la verdad sobre lo que debería hacer a continuación. Él construye las máquinas que lo leen y llama a la empresa MicroStrategy. McDonald's se une para descubrir qué promociones realmente venden hamburguesas. Los ingresos se duplican año tras año. En 1998 la hace pública y la locura de las .com hace el resto. La acción se duplica el primer día y nunca mira atrás. Esto no es un éxito de papel, es el verdadero. Una empresa de la que todos quieren una parte, dirigida por un hombre del que la prensa no se cansa. En su punto máximo, su participación vale alrededor de 13,000 millones de dólares. A los 35 años, es el hombre más rico de Washington y uno de los fundadores más comentados del país. El chico que no podía volar ha llegado más alto de lo que cualquier cabina de piloto podría haberlo llevado. Sobre una fortuna que, resulta ser, está construida sobre la única cosa en la que menos confía en el mundo, una promesa, y en marzo del 2000, en una sola tarde, se rompe. 20 de marzo del 2000, justo después de las 4, el buscapersonas de Saylor vibra. Es una alerta automática del servicio de acciones de su propia empresa. Dice 6,000 millones en un día, una de las mayores pérdidas en un solo día que cualquier ser humano haya tenido. Esa mañana, su empresa admitió que sus ganancias estaban equivocadas. Se registraron demasiado pronto. Los números que construyeron la fortuna no eran confiables. La acción cayó 62% en una sesión, y la suya fue la empresa a la que todo el mercado señaló primero cuando la burbuja.com comenzó a estallar. Luego llegaron los reguladores. La SEC lo acusó de fraude, señalando que había exagerado justamente los números que construyeron la fortuna. Llegó a un acuerdo por más de 8 millones de dólares sin admitir culpabilidad, pero el daño ya estaba hecho. El hombre de 7,000 millones de dólares, en la portada de la revista, el fundador del que la prensa no se cansaba, se convirtió en el rostro de todo lo que salió mal con la burbuja.com en cuestión de meses. La mayoría de los hombres desaparecen después de eso. Él no lo hace, se queda con la empresa y luego sucede algo más extraño que desaparecer, simplemente se desvanece. Durante 20 años, el hombre que fue el más rico de Washington dirige un negocio de software tranquilo y sin nada especial al que casi nadie le presta atención.
sin portadas de revistas, sin titulares, 2 décadas en el anonimato, pero no está ocioso. Está reflexionando sobre una lección de esa tarde, una lección que explica todo lo que hace después. El dinero, decide, es solo una promesa. El efectivo, las acciones, todo eso dependen de la palabra de alguien más. Y acaba de ver en tiempo real lo rápido que se rompe una promesa, así que empieza a buscar lo contrario. Algo que ningún gobierno pueda imprimir, ningún ejecutivo pueda reformular, ningún corazón que falle pueda traicionar. Durante 20 años no lo encuentra. Y luego el mundo empieza a imprimir dinero como nunca antes, sus 500 millones en efectivo perdiendo valor día tras día, y Miguel Saylor finalmente sale a buscar su respuesta. Lo que encuentra lo convertirá en un profeta, y le dará la cosa perfecta sobre la cual hacer su única promesa fatal. Cuando llega la pandemia, los gobiernos responden creando dinero, billones de dólares creados en cuestión de meses. Eso mantiene unida la economía, pero también significa que cada dólar que ya está en un banco de repente vale un poco menos. La empresa de Saylor tiene alrededor de 500 millones de dólares en efectivo, seguro, aburrido, responsable, y él hace las cuentas y eso lo aterra. Con el dinero imprimiéndose tan rápido, cada dólar está perdiendo valor silenciosamente, y no hay nada seguro al ver cómo sucede. Más tarde le da el nombre que se queda. Tener efectivo en el 20, dice, era como estar parado sobre un cubo de hielo que se derrite. Así que sale a buscar algo que no se derrita. Lee durante semanas, casi todo el día, y pone cada opción a prueba con el mismo criterio que ha usado desde el día en que su buscapersonas se rompió en el 2000. ¿De quién es esta promesa? ¿Quién puede romperla? Y siempre llega a la misma respuesta. Una cosa que durante años desestimó como una moda pasajera que nunca duraría, Bitcoin. Porque para Saylor Bitcoin es la primera cosa que ha encontrado que no es la promesa de nadie. Ningún gobierno lo imprime, ningún director general puede modificarlo. Solo habrá 21 millones de monedas, fijadas para siempre en el código, nadie puede cambiarlo. No puede ser inflado, no puede ser diluido, no tiene un mal corazón. En agosto de 2020, él apuesta a la compañía en ello. MicroStrategy compra 250 millones de dólares en Bitcoin, siendo la primera empresa pública en hacer de Bitcoin su principal reserva de tesorería. Wall Street piensa que ha perdido la cabeza, una empresa de software obsoleta apostando su efectivo en dinero de Internet. Él no se detiene, compra más. Luego pide prestado para comprar más. Después vende acciones para comprar más. Una empresa de software aburrida se convierte en algo que el mundo nunca había visto. Una empresa pública que en realidad es solo una enorme y creciente pila de Bitcoin. Y la acción, estancada durante 2 décadas, explota de alrededor de $130 a más de 1.200 en menos de un año, casi 10 veces más. Mientras los inversionistas que quieren Bitcoin, sin la molestia de comprarlo, ellos mismos, invierten en su empresa, en su lugar, y esta vez no es solo un ejecutivo, se convierte en un profeta. Está en todas partes, predicando sobre Bitcoin con la intensidad de un hombre que finalmente ha encontrado aquello que pasó 20 años buscando. No lo llama una inversión, lo llama esperanza, energía digital, lo llama la respuesta, y hace una promesa, la misma una y otra vez durante 5 años seguidos. Él nunca venderá, ni en una caída, ni en un pánico, nunca. Vende un riñón si tienes que hacerlo, dice, pero conserva el Bitcoin. Y aquí viene lo extraño y brillante del asunto. La gente le cree tan completamente que empiezan a pagar más por su empresa de lo que realmente valen los Bitcoin que tiene dentro. No solo están comprando las monedas, están comprando su convicción, su negativa a rendirse. La promesa en sí misma se ha convertido en el producto. Lo más valioso que posee Michael Saylor ya no está en el Bitcoin, es la palabra nunca, pero una promesa tan valiosa tiene que ser defendida. Y para seguir comprando, para seguir alimentando todo esto, Saylor comienza a construir una máquina debajo de todo eso. Una máquina que la mayoría de sus creyentes nunca miran demasiado de cerca. Una máquina que algún día exigirá la única cosa que juró que nunca haría. Para cumplir su promesa, Michael Saylor tiene que seguir comprando. Y para seguir comprando, construye una máquina. Para entender cómo la palabra nunca finalmente se rompe, tienes que entender cómo funciona. Es más sencillo de lo que Wall Street quiere que pienses. Todo empieza con sus acciones, porque los inversionistas están dispuestos a pagar una prima por ellas, más de lo que vale el Bitcoin que contienen. Saylor puede hacer algo poderoso.
Él vende nuevas acciones, toma el dinero en efectivo y compra más Bitcoin. La prima significa que cada venta deja a la empresa con más Bitcoin por acción que antes. Combustible gratis, pero él quiere más combustible del que las acciones por sí solas pueden dar, así que construye una segunda capa. Él vende acciones preferentes, una especie de pagaré permanente. Los inversionistas le entregan miles de millones por adelantado, y a cambio, él promete pagarles un dividendo fijo cada año para siempre. Para el 26 ha recaudado más de 15.000 millones de dólares de esta manera. 15.000 millones que se usaron para comprar más Bitcoin y 15.000 millones que ahora vienen con una factura, aproximadamente 1.500 millones de dólares en dividendos que tiene que pagar cada año, pase lo que pase. Además de eso, miles de millones más en dinero prestado. La estructura se hace cada vez más alta y todo descansa sobre una sola base. La prima, la cantidad extra que la gente pagará por sus acciones por encima del valor del Bitcoin que contienen. Mientras esté ahí, la máquina funciona de maravilla. Él emite, él compra, el montón crece, los creyentes aplauden y nunca tiene que vender ni una sola moneda para pagarle a nadie. Todo esto funciona bajo una condición, que la gente siga creyendo. Y a finales del 24, un hombre se levanta y apuesta a que no lo harán. Su nombre es Jim Chanos, una leyenda, el vendedor en corto que predijo el colapso de Enron antes que nadie. Él observa la máquina de Saylor y ve algo peligroso. La forma en que lo dice es directa. Estás pagando $2.50, dice él, por $1 de Bitcoin. El otro $1.50 es pura fe. Así que hace su apuesta. Compra Bitcoin directamente y apuesta en contra de las acciones de Saylor, apostando a que la brecha entre ellos y la brecha hecha de pura creencia se cerrará. Por un tiempo es solo una apuesta de un contrarian, pero durante el 25 la prima comienza a reducirse y luego sigue reduciéndose. La cosa que sostiene toda la máquina se está erosionando silenciosamente. Y luego el suelo se mueve bajo todo eso. En octubre de 2025, Bitcoin alcanza un máximo histórico de más de $126.000. Saylor parece un profeta reivindicado y luego todo cambia. Un repentino choque arancelario hace que los mercados entren en pánico. Luego, el dinero comienza a huir. Miles de millones se retiran de los fondos de Bitcoin semana tras semana, la racha más larga de retiros registrada. En 4 meses, Bitcoin pierde casi la mitad de su valor, cayendo hacia los $60.000. Para la máquina de Saylor es un desastre en cámara lenta. La empresa reporta pérdidas asombrosas, más de $12.000 millones en un solo trimestre, 3 trimestres consecutivos con pérdidas. La prima que alimentaba todo colapsa y de repente emitir más acciones ya no genera combustible. Solo diluye a los creyentes que quedan, pero la factura nunca se detiene. Esos 1.500 millones en dividendos todavía se deben cada año para siempre. La máquina todavía necesita ser alimentada y por primera vez la manera fácil de alimentarla. Vender acciones a un precio superior ya no es una opción, lo que deja exactamente una sola fuente de efectivo dentro de la empresa. La única cosa que juró durante 5 años que nunca tocaría, el propio Bitcoin. A principios de mayo del 26, en una llamada rutinaria de resultados, un analista hace la pregunta obvia: ¿cómo seguirán pagando los dividendos si no pueden recaudar dinero de la manera fácil? Y Michael Saylor, el hombre del nunca, dice algo que 5 años antes habría sido una herejía. Durante 5 años fue nunca, ahora era probablemente. Es la primera grieta, no en la pila, sino en la promesa, y el mercado la escucha. Aquí está la manera de entender lo que Miguel Saylor construyó. Imagina una presa. El agua detrás de ella es todo lo que depende de su promesa. Los inversionistas que pagaron de más por sus acciones, los 15.000 millones en dividendos que se deben, cada persona que invirtió porque creía que él nunca vendería. Y la presa que retiene todo eso es una sola palabra: nunca. La presa no se mantiene por el concreto, se mantiene porque todos los que están río abajo creen que aguantará. Esa creencia es toda la estructura, y durante 5 años nunca se agrieta. Luego, en los últimos días de mayo del 26, Miguel Saylor hace lo que dijo que nunca haría. En silencio y sin anuncio, su empresa vende Bitcoin. 32 monedas para ayudar a cubrir la factura de dividendos que nunca deja de llegar. 32 monedas de más de 800.000 es, bajo cualquier criterio racional, nada.
Un solo balde de agua de un océano. La pila apenas se mueve. Pero el 1 de junio tiene que revelarlo, y en el momento en que el mercado lee esa palabra, vendido, sucede algo que ninguna hoja de cálculo predijo. La grieta es microscópica, de 32 monedas de ancho, pero todos los que están río abajo la ven, y lo que entienden de inmediato no es que el agua se esté filtrando, sino que la presa puede agrietarse. La promesa nunca fue absoluta, y si nunca fue absoluta, entonces todo lo que se construyó encima de ella, la prima, la creencia, toda la catedral, estaba sostenida sobre algo que podía ceder. Ahora hay un argumento sólido de que el mercado se equivocó en esto. Vender una pequeña parte de Bitcoin para pagar tus cuentas no es una traición. Es el modelo de tesorería funcionando exactamente como fue diseñado. Es prueba de que la máquina es flexible, que Saylor tiene herramientas más allá de solo mantener y rezar. Por cualquier medida financiera fría, los creyentes no tenían nada que temer. La empresa estaba bien, pero los mercados no se rigen por medidas financieras frías. Se rigen por la creencia, y la creencia no se preocupa de que la venta haya sido racional. Así que huyen. En una hora, $93 millones en apuestas desaparecen. Durante las siguientes 2 semanas, más de $4.000 millones salen de los fondos de Bitcoin, la mayor salida registrada. Bitcoin cae a su nivel más bajo en meses. La venta no causó todo eso por sí sola. Bitcoin ya estaba cayendo, el apalancamiento ya estaba al límite, pero una venta de $2,5 millones fue la chispa que encendió todo el mercado nervioso. Un error de redondeo que ayudó a mover 100,000 veces su propio peso. Y Saylor, el día en que eso se rompe, publica en línea sobre sus acciones preferentes, sus instrumentos de crédito, la máquina. Ni una sola palabra sobre la venta. Porque ¿qué se puede decir? Las cuentas están bien, la empresa no está en bancarrota. 32 monedas casi no cambiaron nada en el balance general, pero el balance nunca fue el punto. Piensa en dónde empezó. Un niño limitado por un corazón en el que no podía confiar. Un hombre que perdió $6,000 millones en un día, porque los números resultaron ser una promesa, y las promesas se rompen. Pasó 20 años buscando algo que nunca pudiera traicionarlo, y lo encontró. Bitcoin realmente es incorruptible, el código realmente no se rompe, pero Saylor no le vendió al mundo un código incorruptible. Les vendió su propia convicción. Él se convirtió en la presa, y un hombre, a diferencia de Bitcoin, siempre puede cambiar de opinión. Construyó un imperio para escapar de la fragilidad de las promesas humanas, y luego hizo de una promesa humana la base de todo. La única parte de la máquina que podría fallar como falla un corazón, por ahora todavía se mantiene. Saylor posee más Bitcoin que casi cualquier persona viva, y él insiste más que nunca en que es un comprador, no un vendedor. Pero ahora ya se corrió la voz. Quizá no era un nunca, y todos río abajo ya vieron la grieta. El Bitcoin siempre fue real. La pregunta es si una promesa, una vez que se ha roto aunque sea un poco, puede volver a contener el agua alguna vez. Michael Saylor pasó toda su vida buscando esa única cosa que nunca lo decepcionaría. Él debió saberlo. Nunca iba a ser una promesa.